no es, porque ellos no le están hablando ni al centro ni a la derecha, ellos le están hablando a ese público que yo te decía que simplemente quiere ir a anular el Claro. voto. Entonces, le dicen, sí, esto no es lo mejor, en el fondo empatizando con el sentimiento de su público, de los votantes que saben que sienten eso. Lo demás sería mentirles. Ujú. Entonces, yo también entiendo que ese es el tono porque se están dirigiendo a su gente. Claro, un poco de un acto de sinceridad De también sinceridad, respecto de pero de que... empatía, es decir, mira, estamos todos de acuerdo, todos sabemos lo que pasa, pero Sí, ahora y sí, es muy preocupante sobre todo las últimas cifras que leía Juanita, porque estamos a una semana exacta de que se termine el periodo de campaña. El próximo jueves ya no no va a hay haber más. franja, no va a haber Qué franjas más malas. ¿Has malísima. visto? Mira, yo Me me pone un poco imagino. de mal humor incluso, como que Exacto. la evito. Yo la evito. He tenido que ver algunos pedazos por obligación, por responsabilidad periodística, y me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, algunos spots donde hablan de subir los precios Sí. de los No sé, se habla de alimentos, cualquier cosa menos y de tú lo... dices, ¿qué tiene que ver eso con hacer una nueva constitución? No tiene nada que ver. Sí, no, y está hecha como sin ganas, como ya, pues tenemos que rellenar este espacio, pongamos lo que sea, pero bueno. Cualquier cosa. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado, el diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Juan Santana. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Un saludo para ti, un saludo también para Juanita y, por supuesto, para los auditores y auditoras de la radio. Sí, diputado, estamos muy cerca del 1 de mayo, va a ser el próximo lunes. Ya se publicó en el diario oficial la ley que reduce la jornada laboral semanal a 40 horas, de aquí a un periodo de 5 años. Se está votando o se está discutiendo ya en el Congreso el salario mínimo. Ayer se aprobó en general en la comisión que usted preside. ¿Qué podríamos decir respecto de cómo se enfrenta este 1 de mayo con un debate en el ámbito laboral bastante intenso en este 2023? Bueno, efectivamente tuvimos hace algunas semanas atrás una buena noticia en orden a avanzar ya de una vez en la promulgación de la ley de reducción de la jornada laboral. Y eso a mí me parece que es una buena noticia, tal como lo han dicho incluso las autoras de este proyecto, no solamente para el Parlamento, no solamente para las bancadas que defendimos esto, sino más bien para el mismo mundo de los trabajadores y trabajadoras que fueron los que desde un inicio bregaron para que esto se generara. Era una demanda histórica del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Lo segundo que me parece relevante a propósito de esta misma decisión, Claudio y Juanita, es el hecho de cómo se dio la forma, cómo se llevó adelante la última parte de la tramitación de la reducción de la jornada laboral. Se recibieron a más de 200 organizaciones, no solamente de trabajadores y trabajadoras, sino que también de pymes, sino que también del mundo empresarial. Se aprobó y se respaldó de forma transversal, salvo la bancada de los diputados y diputadas del Partido Republicano en la última parte de la tramitación en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que es también la forma en cómo se termina de tramitar este proyecto el que creo que es meritorio de destacar por la transversalidad, por el tono y porque finalmente es lo que yo creo que espera hoy día la población del Congreso Nacional. Y el día de ayer, efectivamente, luego de una discusión bastante áspera en los primeros momentos, se votó en general el proyecto, la iniciativa también del gobierno de aumentar el salario mínimo de forma transitoria, ¿no? Esta medida también, al igual como el de la reducción de la jornada laboral, ha traído consigo el componente de la gradualidad. Recordemos que para este año hay 2 aumentos en caso de que esta iniciativa se convierta en ley, y para el próximo año, para el año 2024, se completaría, digamos, este aumento a 500.000 pesos para el 1 de julio, ¿no? Por lo tanto, hay un componente de gradualidad, al igual como se hizo la vez anterior, pero sin embargo hubo una resistencia, principalmente hubo críticas inicialmente a esta iniciativa por parte de las pymes. Eso se está tratando de resolver por parte del gobierno,
a través del Ministerio de Economía, quien ha llevado adelante una conversación con estas organizaciones. De hecho, ayer, afortunadamente, se publicó una declaración en orden a respaldar la continuidad del avance del proyecto por parte de las pymes y de otro tipo de organizaciones también de empresas. Y a mí lo que me parece acá en este tema relevante es que muchas veces hay bancadas que le piden al Estado llevar adelante políticas sociales o respaldar, en este caso, por ejemplo, a través de un subsidio a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, bueno, también recordar que hace algunas semanas atrás fueron estas mismas bancadas las que hoy día se hacen voceras de las pymes, las que contradecían a las pymes cuando éstas llamaron a votar a favor de la reforma tributaria, y muchas de estas bancadas y diputados y diputadas actuaron en bloque y rechazaron la que era la principal fuente de financiamiento del Estado para, por ejemplo, poder crear apoyos a las pymes en discusiones como esta. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que sacar como lección a propósito de estas dos coyunturas que hemos tenido ahora en estos últimos meses es que finalmente lo que le hace bien al país, lo que le hace bien a los trabajadores y trabajadoras, es por supuesto cuando el Congreso Nacional actúa en bloque, cuando se toman decisiones como Estado, finalmente como un poder legislativo, y eso por supuesto aún es una cuestión que necesitamos ir trabajando también en el debate laboral. Diputado, buenos días. Muy buenos días. Ya sabemos nosotros que la oposición ahora está preocupada de lo que pase con las pymes y, como decía usted, cuando hubo que votar la reforma tributaria no les importó tanto, pero ¿qué es lo que piden? Dos cosas que quiero que me aclare. ¿Qué es lo que piden concretamente para poder seguir avanzando en esta propuesta? Y cuando se habla de subsidio, ¿estos subsidios serían permanentes? ¿Están pretendiendo que el Estado subsidie a las pymes ad eternum? ¿Qué es lo que quieren? Sí, parto por lo segundo, Juanita. Los subsidios, y este debate se ha dado muchas veces en la Comisión de Trabajo, nosotros entendemos que para estos efectos no pueden ser subsidios permanentes. Son apoyos y son medidas transitorias que buscan, entre otras cosas, facilitar la implementación de políticas públicas para aquellos actores que tienen más obstáculos para poder hacerlo, en este caso las pymes, que concentran el 70% de los trabajadores y trabajadoras en Chile que perciben salario mínimo. De este millón de trabajadores y trabajadoras, un 70% cumple funciones en pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, hay que revisar, y es lo que nosotros también muchas veces hemos planteado, las características de estas pequeñas y medianas empresas, porque no son similares, pero siempre lo que se planteó por parte de las organizaciones de pymes, de los partidos de Chile Vamos, y también, para ser bien riguroso, de los partidos también, algunos de los partidos de gobierno, es poder en este contexto generar también un instrumento, una herramienta para poder apoyar a las pymes, y en este caso hay un subsidio al salario mínimo que se empezó a entregar, que se creó durante este gobierno, y eso también quiero señalarlo, porque muchas veces se habla de que durante esta administración no se ha apoyado a las pymes. Bueno, las principales medidas de apoyo a pymes que nunca antes se habían entregado por parte del Estado chileno fueron entregadas el año pasado, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Y fue, bueno, en ese entonces, entre otras, un subsidio al salario mínimo que en el caso del año pasado gradualmente fue de casi 50.000 pesos, y fueron casi 30.000 pesos los que se entregaron en subsidio al salario mínimo para este tipo de instituciones. Por lo tanto, a mí me parece que es necesario apoyar, por supuesto, el que el Estado pueda respaldar a las pequeñas y medianas empresas, pero naturalmente esos respaldos tienen que ser una medida transitoria que acompañe a cada una de estas instituciones en la implementación de la eventual ley, pero hay que finalmente aspirar a que el día de mañana también sean las pymes, sean las grandes empresas las que puedan asumir, digamos, estos cambios que son tan necesarios para ir mejorando la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, en complemento de decisiones como la de la reducción de la jornada laboral.
La primera consulta que me había hecho Juanita, ¿cuál era? No, era justamente qué es lo que se estaba pidiendo exactamente respecto a las pymes. Correcto. Y lo que se plantea ahora justamente, se busca, por supuesto, fortalecer este instrumento y se busca, por supuesto, que al ser el aumento mayor al que se generó el año pasado, este instrumento sea, por supuesto, robustecido, sea mayor. Y de esas conversaciones estuvo ayer en la Comisión de Trabajo informando el ministro de Economía, el ministro Grau, manifestó la buena disposición, incluso al final de la discusión adscribió a esta declaración la multigremial a través de la firma de Juan Pablo Suet, cuestión que irrefutablemente era una manifestación de buena voluntad, de avance. Incluso al inicio de la Comisión de Trabajo fue un tanto resistida por parte de los parlamentarios de Chile Vamos, cuestión que yo igual quiero mencionar porque muchas veces nos gusta ser voceros, como lo decía al inicio, de las pequeñas y de las medianas empresas solamente cuando nos conviene. Uno tiene que ser siempre riguroso y coherente con lo que están planteando aquellas instituciones que uno dice representar. Y en ese aspecto nosotros valoramos la manifestación de buena voluntad de las pymes y esperamos que se llegue a un buen acuerdo con el gobierno a través de un apoyo razonable que entendemos, por supuesto, que debe ser transitorio y que en estas circunstancias es solo una ayuda del Estado para que esta política se pueda implementar. Sí, diputado, ve en estos reparos que ha presentado la oposición al proyecto y que han retrasado su despacho de la comisión una intención de hacer un punto político, ¿no? O de no permitir una nueva, por así decirlo, entre comillas, victoria al gobierno en materia laboral que se pudiera, por ejemplo, festejar o celebrar este 1 de mayo, tomando en cuenta que, por ejemplo, se despachó 40 horas. Bueno, les dimos 40 horas, dejemos esto en el congelador un par de semanas. Bueno, lo que hemos visto en la última semana en el Parlamento particularmente, precisamente son decisiones, son acciones políticas con un fin meramente electoral a propósito de las elecciones del 7 de mayo. Recordemos, Juanita, Claudio, perdón que me salga el tema, que ayer se presentó una... Acusación, constitución, o sea, una interpelación, perdón. Una interpelación en contra de la ministra del Interior, que en el día 4 de este mes firmó un compromiso de seguridad con gobernadores y alcaldes. La misma que el 14 de este mes anunció prioridad para 31 proyectos de seguridad, cuestión que fue acordada con la Cámara y con el Senado. Y el 26 de este mes, es decir, ayer, la derecha presenta una interpelación en su contra. ¿Cuáles son las lecciones que uno puede sacar de esto? Precisamente que acá ha habido acciones, ha habido iniciativas políticas cuyo único objetivo en la práctica es precisamente instrumentalizar las decisiones que toma el Parlamento con fines electorales, particularmente para elección de consejeros constitucionales. Y no quiero centrar esto solamente en que son acciones que la derecha está llevando adelante a propósito de esta elección. Muchos otros partidos también, yo he visto por estos días, esta semana en el Parlamento, una lluvia de iniciativas sin ninguna viabilidad legislativa, sin financiamiento, mociones completamente inconstitucionales, iniciativas de grandes titulares, pero sin ninguna evidencia o experiencia comparada que garantice su efectividad. Es decir, ha habido un conjunto de cuestiones que, en mi opinión, le hacen perder seriedad, le hacen avanzar en el deterioro que tiene la imagen el Congreso Nacional en torno a la sana discusión que debiese existir en ese espacio también. Por lo tanto, lo que yo espero al menos es que siempre saco a colación el proyecto de la reducción de la jornada laboral por la sana experiencia que, en mi opinión, se dio en la tramitación, por la forma en que se llevó adelante, y yo creo que ese es el tono que el país espera del Congreso Nacional. No este tono de confrontación, no este tono en donde lo único que vale es ser un punto político, es criticar al gobierno. Yo creo que la población, con crisis de seguridad, con crisis económica, yo creo que no espera eso de una de las instituciones del Estado. Espera algo que esté mucho por encima de esa discusión más politizada, más atrincherada que ha marcado particularmente este primer año de gobierno. Diputado Juan Santana,
presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Juanita, Claudio. Un saludo para usted y muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. 8 de la mañana con 3 minutos. Juanita, tenemos que hacer una pausa, pero siga junto a nosotros. En breve llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana, que estén muy bien.